Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Y en esta ocasión traemos para ustedes un programa que esperamos sea de bendición, sea de ayuda para aquellos que quizás necesitan considerar más el tema del aborto. Vamos a estar hablando sobre este tema, sobre el aborto, y tenemos a un invitado especial. Se trata de nuestro hermano y amigo, el médico Alfredo Ramírez Silva. Y bueno, está con nosotros. Yo de antemano le agradezco que esté tomando de su tiempo para compartir con todos nosotros aquí en el canal sobre este tema tan importante desde el punto de vista humano, por supuesto también importante para la iglesia y debería ser importante para todos y cada uno de los miembros de la iglesia católica, en la realidad para todo ser humano. Pero bueno, Alfredo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bien, José, ¿cómo estás? Buenas tardes y pues un saludo a todo tu auditorio y pues aquí listos para compartir contigo. Y bueno, pues como lo has dicho, yo soy médico ginecobstetra, yo colaboro con mi diócesis en Ciudad Valle, San Luis Potosí, sobre lo que vienen siendo algunos aspectos de tipo, en este caso, científicos y morales. Y bueno, pues esa es la parte que me une dentro de la iglesia, desde luego, pues aparte la práctica propia de mi especialidad con la que uno se va enfrentando a veces en estos dilemas. Y como tú lo has dicho, yo creo que es una muy buena oportunidad de que aquí compartamos cuál viene siendo el aspecto doctrinal de la iglesia sobre el aborto y cuáles son las realidades científicas y sanitarias a las que la comunidad se están enfrentando. Y bueno, la iglesia, ¿qué luz da sobre ello? Porque hay personas que a veces pueden tener una idea equivocada acerca de algunas situaciones y estar viviendo en el pecado o caer en el pecado o realmente no estar pecando y no lo sepan. Entonces, bueno, pues ojalá y durante la plática vayamos desentrañando todo este tipo de situaciones y pues a tus órdenes. Gracias, Alfredo. De nuevo te reitero el agradecimiento por tomar de tu tiempo y compartir con todos nosotros sobre este tema. El aborto, sobre todo ahora que suena mucho, está en los noticieros, porque el aborto está siendo algo, está siendo el tema o la materia de la legislación en muchas de nuestras naciones y en la realidad en todo el mundo. Sí. Bueno, Alfredo, pues vamos para darle claridad, y así llevar de la mano a todos los que nos están siguiendo. Vamos a empezar por lo más básico. ¿Cómo podemos definir, así de una manera sencilla, quizás, cómo podemos definir el aborto? A grandes rasgos, Ujú. ¿qué es el aborto? Fíjate que hay una definición muy, muy curiosa. Curioso, ahorita te lo voy a explicar en qué sentido, porque estamos hablando que dentro de tu canal yo sé que manejas dos tipos de poblaciones. En general, personas que están en México y personas que están en Estados Unidos. Entonces, una persona que está en México se acoge a la siguiente definición. Un aborto en todas sus definiciones es la interrupción del embarazo antes de la semana número 20, que son por ahí, ponle tú, de 5 meses de que tiene la mujer el embarazo, y es la pérdida del embarazo y se acabó. Entonces, se acabó. Eso es un aborto y entonces tú puedes categorizarlo como un aborto inducido, y en México se utiliza la frase de repente un aborto criminal, o se utilizaba antes, dependiendo el estado de la república donde estés, y ya vienen otro tipo de clasificaciones, que aborto incompleto, aborto completo, aborto séptico, pero ya son más de índole clínica. Pero aquí lo que te quiero recalcar, la diferencia es de que un aborto aquí en Estados Unidos es la pérdida voluntaria de un embarazo, y en Estados Unidos se le conoce cuando tiene una pérdida involuntaria del embarazo antes de la semana 20 como una miscarriage, ¿verdad? O sea, como que se malogró. Entonces son dos definiciones muy diferentes. Aquí vamos a estar hablando del aborto en términos generales como la voluntad o el deseo de una mujer por perder a su embarazo antes de la semana número 20. O bueno, pues ahora sí que en cualquier momento del embarazo, pero clínicamente tiene que ver con la edad gestacional, que son a las 20 semanas. Pero ahorita tú sabes que al menos aquí en Estados Unidos ya están pretendiendo, ya está autorizado que una mujer
entre comillas, aborte, que se sale dentro de la definición clínica a la semana 37, 38, o sea, cuando ya la mujer tiene 8 meses y medio prácticamente de embarazo, bueno, pues le es permitido un aborto y uno, o sea, ya hablando clínicamente, dice, bueno, pues, ¿cómo es eso? O sea, tú vas a parir a tu criatura, ya sea de parto o de cesárea, y a continuación la puedes matar, una persona que puede ser viable. Entonces, para que a tu auditorio le quede claro, ¿cuál es un aborto? Es la pérdida de un embarazo antes de la semana número 20. Y para lo que vamos a estar tratando aquí es la pérdida voluntaria o intencional. Ojalá y te quede claro. Pregúntame, Sí, pregunta. sí, claro. Bueno, una pregunta a manera de aclaración. Ajá. Esto de la semana 20, que nos has explicado, ¿no? Cómo se ve desde el punto de vista clínico en México y Uh-huh. desde el punto de vista clínico en los Estados Unidos, y manejaste la semana 20. Pero, entonces, ¿qué sucede antes de la semana 20? Podemos entender que clínicamente hablando, se maneja este periodo. Ahora, ¿qué dice la iglesia? Antes de la semana 20, cuando cuando de manera voluntaria se interrumpe el ciclo del feto, lo que es la vida del feto, Uh-huh. ¿no es entonces un aborto antes Sí, de la semana 20? sí, ese Sí. es el aborto. Hasta la Ajá. semana 20 es el aborto. Ok. Después de la semana 20 se le considera un parto prematuro, inmaduro, prematuro, y ahí le vas poniendo la clasificación según la escuela o según la que quieras. Pero antes Ok. de la semana 20 es un aborto. Ok, perfecto. Como bien dije, ¿no? A manera de aclaración, Sí, sí, sí. porque yo mismo ahora sí que yo mismo soy parte de tu audiencia. Ujú. Ahora, a pesar de que, pues, soy el administrador del canal, pero tengo que reconocer que en este tema, yo mismo estoy aprendiendo y, pues, por eso es que te tenemos aquí en este programa para que nos enseñes a todos y yo mismo estoy aprendiendo. Muy bien. Bueno, tengo aquí, Alfredo, tengo aquí la definición, o más bien tengo algunas declaraciones del catecismo, si me permites Sí. dar lectura. Tengo aquí el numeral 2270, Ujú. numeral 2270 del Catecismo de la Iglesia Católica, el titulado El aborto, y dice de la siguiente manera: la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Y después aquí tenemos un par de citas. Antes de haberte formado en el seno materno, te conocía. Y antes que nacieses, te tenía consagrado. Jeremías capítulo 1, verso 5 Ujú. y un texto más. Y mis huesos no se te ocultaban cuando era yo hecho en lo secreto y era tejido en las honduras de la tierra. Salmo 139, verso 15. Después el catecismo continúa diciendo: desde el siglo primero, la iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado, como tú lo señalabas, Ujú. intencionalmente. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. Y nos da aquí un texto de la Sagrada Escritura, el cual dice: no, no matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. Y bueno, perdón, dije Sagrada Escritura, pero no, es de los padres de la iglesia, porque estamos Ujú. viendo cómo desde el principio, cómo desde el La primer iglesia siglo, enseñaba. Ajá. así es. Y esta cita que acabo de leer es tomada de la Didache. Habla aquí Ujú. de la Didache. Y bueno, quise también empezar leyendo estos dos párrafos con sus respectivas citas. Hay mucho más, pero bueno, aquí voy a hacer una pausa y te voy a dejar continuar ah, con la siguiente pregunta.
Entonces, Ujú. a grandes rasgos hemos definido lo que es el aborto. Es privar la vida a la persona Ajá. y de acuerdo a lo que acabamos de leer, desde el primer momento de la concepción, la Iglesia reconoce los derechos de una persona. Y es interesante el lenguaje del catecismo porque asume que desde el primer momento de la concepción estamos hablando de una persona, si bien todavía desarrollándose, todavía siendo formada, pero una persona al final de cuentas, y la Iglesia habla de derechos, habla del derecho inviolable a la vida. Ujú. Y bueno, es algo que la Iglesia siempre ha enseñado. Entonces, de entrada tenemos que es una enseñanza de la Iglesia, es algo que la Iglesia condena, el aborto, porque estamos hablando de la privación de la vida de una persona. Y esto es cuando es algo voluntario, es cuando Estás es algo hablando del no matarás. del no matarás, exacto. Así. Para manejarlo ya de manera directa, estamos hablando de que esto sería hacerlo de manera intencional. Estamos hablando de un homicidio. Realmente estamos hablando de privar de la vida a un ser, a una Ujú. persona, aún a pesar de que todavía está en el vientre materno y está todavía en un proceso de desarrollo. Muy bien, entonces esto es el aborto, estamos hablando de homicidio, estamos hablando Ujú. de privar de la vida a un ser, a una persona, y como bien lo acabamos de leer, es contrario a la ley moral. Muy bien, la siguiente pregunta entonces, Alfredo, que tengo es, ¿debería ser entonces, habiendo entendido lo que enseña la iglesia, habiendo entendido que va en contra de la ley moral, eh, entonces la pregunta que sigue es, ¿debería entonces el aborto ser algo legal? Y cuando digo legal, me refiero, nosotros entendemos que nuestras leyes deben ser justas, las leyes deben ser morales, deben estar al servicio del hombre, del Ujú. ciudadano. Entonces la pregunta que nace es esa, ¿no? ¿Debería entonces el aborto, hablando idealmente, ¿no? Yo sé que no vivimos en un mundo ideal, Ujú. vivimos en un mundo caído donde muchas veces las leyes no reflejan la justicia y la verdad, pero idealmente el cristiano, el católico, debería, debería anhelar o debería perseguir, debería aceptar la noción de que el aborto sea legal, que sea algo protegido por las leyes de nuestras comunidades. ¿Estás esperando mi respuesta? Sí. Ah, no te creas. Sí, sí. Lo que pasa es que tú solo te acabas de responder ahorita acerca de que una ley basada en la moral y la justicia está dedicada a protegernos a todos. Y la segunda esencia de la ley habla de la equidad, o sea, nos va a proteger a todos, pero si no nos puede proteger a todos, debe de proteger al más desválido y al más indefenso. Y yo te voy a cambiar ahorita brevemente el planteamiento que tú estás haciendo. Ujú. Estamos hablando para católicos. Olvídate de los católicos, olvídate del catecismo por un instante, táchalo, o sea, quítalo de tu mente y piensa Ujú. nada más en el principio humanístico que supuestamente debe de mover a la humanidad durante toda la historia. Estamos hablando, como bien tú lo has definido, eso lo definiste tú por ti solo y estoy de acuerdo, y todos los autores científicos y humanistas también. O sea, el hombre, desde el momento de su concepción, es un ser en desarrollo. Y te la voy a poner, ahí te va. Ya te dije ahorita, no vamos a hablar de iglesia y no vamos a hablar de religión. Entonces vamos a hablar del ser humano y sin hablar de iglesia, ni de religión, ni de Jeremías, ni de Isaías, ni de nadie de ellos. Entonces tú tienes un anciano de 78 años. Ese anciano es tan persona a los 78 años como lo fue a los 76. Es tan persona a los 76 como fue a los 30. De los 30 a los 12. De los 12 a los 5. De los 5 al año. Del año al mes. Del mes al mes antes de nacer. O sea, en todo momento es reconocida como una persona. ¿Dónde viene esto? Tú lo puedes encontrar dentro de la Declaración de las Naciones
Unidas, de los Derechos de las Naciones Unidas, donde define que un ser vivo, un ser humano se forma en el momento de la concepción. Cuando ocurre esto, cuando el espermatozoide y el óvulo se juntan, viene el intercambio genético, hay un código diferente al de la madre, es un ser vivo y es un ser humano. No es un gato, no es un ratón, no es un perro, no es un marciano, no es un, como dicen por ahí luego que salen, nada, es un ser humano que tenga el estadio gestacional de una mórula, de una blástula, de un cigoto, de un embrión, de un feto, llámalo como tú quieras, es un ser humano con todas las prerrogativas que tiene de la ley. Y aquí estamos hablando de una ley que hace justicia y equidad, desde que a esta persona le vamos a proteger la vida. ¿Por qué? Porque tan humano es él, solamente está él o ella, en un momento diferente de la vida, pero ya es un ser humano que tiene todas las prerrogativas. Ojo, no estoy hablando ahorita de la iglesia, o sea, simplemente por ley civil, esa ya lo tiene, y con ello ya tiene todos los derechos y tiene todos los derechos y todas las obligaciones que todos como sociedad tenemos. O sea, nuestra primera obligación es de defender ¿cómo te diré? Al embrión, al más vulnerable. Vamos a poner al producto de la gestación, al bebecito. Es que si digo bebecito, se escucha de una manera como que ya está fuera, y si digo producto de la gestación se oye muy, muy técnico. Entonces, bueno, pues esa criaturita es tan humano como lo va a ser cuando tenga 50, 70 años, desde el momento que ya tiene un DNA completamente diferente. Entonces eso realmente responde a la situación de que a la pregunta si es moralmente bueno o es moralmente malo. A ver, yo nada más quiero que alguna persona de los proabortistas en todo el mundo, y nunca lo han podido definir, que digan que es moralmente aceptable que alguien mate a un ser humano indefenso, y no lo hacen. No sé si eso más o menos te ayude a ubicar tu pregunta. La pregunta una, ¿es humano desde el momento de la gestación? No lo dice la iglesia, lo dice la ley, y la iglesia desde luego también lo dice, y es algo artero, es un crimen, es un asesinato que es en primer grado alevosía, premeditación y ventaja, quitarle la vida a un ser completamente indefenso, premeditado, con alevosía, o sea, pues no puede ni patear el bebecito, la criaturita, y ventaja porque, bueno, pues se me hace que uno está más grande. Imagínate el tamaño de un frijolito, llegas y le haces así. Entonces, ¿qué tipo de humanos somos nosotros para ofrecerle a nuestras gestaciones la solución de nuestros problemas, matando a nuestros propios hijos? O sea, una madre va a matar a su hijo, y la sociedad es completamente condescendiente. Y ahora, en cuanto al aspecto de que si es algo que es legal, es moralmente bueno, pues no lo es. Y te voy a poner un ejemplo, y no es escandalizando a nadie. ¿La cerveza es buena o mala? No, pues es mala. Pues sí, pero está permitida. Un ejemplo. Un ejemplo un poquito más arriba del peldaño. ¿La pornografía es legal? ¿Sí o no? Sí, sí es legal la pornografía. Sin embargo, ¿es algo bueno o es algo malo? No, pues no es algo bueno por donde le queramos ver. Y otra vez, no estamos hablando ni de desgarrarnos la ropa, ni de excesivamente persinados, ni del catecismo de la iglesia en estos momentos. Estamos hablando lo que es correcto y lo que es bueno. Sí, lo que es correcto, lo que es bueno, y lo que de alguna manera no es tan bueno para nosotros como sociedad. Resumiendo lo que me preguntabas, ¿verdad? Es una persona humana desde el momento de la concepción, decretado por la ciencia y a la luz natural de la razón, y cualquier cosa que tú hagas por privarle la vida es algo que no está bien, es un asesinato. Ah, perdón, y la última, o sea, tú vas a decir, oye, Alfredo, pero fulano, no sé, que está en la cárcel en Huntsville, en Texas, que mató 15 gentes, lo van a matar. Pues sí, pero esa persona tiene abogados, tiene quien lo defienda, hizo algo que por ley le merece la pena capital. El producto de la gestación, el bebecito, la criaturita, no ha hecho nada, no ha hecho nada. O sea, eso es lo más impactante de todo, no ha hecho nada y lo van a matar. Ok, bueno, entonces, como bien has señalado, hay cosas
que son inmorales, pero que desgraciadamente son permitidas. Es decir, en muchas naciones, en muchos países, son legales, se permiten. Pero bueno, como la pregunta era, idealmente, en un mundo ideal, los católicos deberíamos anhelar que fuera legal. O sea, si tendrías que dar un sí o un no a la pregunta, ¿el aborto debería ser legal? ¿Cuál sería tu respuesta? Mira, el aborto debe de ser legal en el sentido de que la mujer, fíjate bien, no es que yo esté a favor del aborto legal o no, una mujer decide, ahorita te voy a explicar por qué, yo quiero tener mi aborto, bueno, pues yo no la voy a meter a la cárcel. La iglesia no quiere que una persona pecadora, aparte tú le vayas a rejunjun, ¿cómo se llama? A hacer más hondo, más honda su herida. Si me explico. Vamos, la iglesia al aborto lo condena en el sentido de que es un asesinato tal cual como es el no matarás. Si me explico, pero la iglesia no condena a nadie para ir a la cárcel. Sí, o sea, la iglesia no te dice, tú te vas a ir a la cárcel porque has matado. Lo que la iglesia pide es que la persona se arrepienta y bajo las leyes civiles, bueno, pues pague su castigo. Entonces, lo que sí se ha visto es de que esto sí, y yo creo que ese es el parteaguas. Entre más la sociedad esté, ¿cómo te diré la palabra? Educada a decir, el aborto es una alternativa para mi problema, ese es donde está el meollo moral de nosotros como sociedad. O sea, no es de que tú estés obligando a una persona a tener sus hijos, es de la misma manera como tú no puedes obligar a nadie ni a beber ni a dejar el alcohol. No sé si me captas por ahí. Uno no puede presionarle a nadie, ¿verdad? Para hacer o dejar de hacer ciertas cosas. Sí, o sea, la moralidad, o sea que la moralidad no es algo que te va a venir de la legislación. No. No te la van a imponer, no es de afuera hacia adentro, sino se supone que la moral tiene que ser parte de tus valores. En este caso, hablando específicamente de los cristianos, debería ser parte de ti sin necesidad de que haya de exponerlo. Una ley que te a otras circunstancias. Y te voy a decir cuál es la pregunta que tú me haces, te digo, es el parteaguas en cuanto a la moralidad y legalidad. Por ejemplo, en España dicen, si va en contra de mi salud, me van a dar un certificado médico que dicen está en contra de mi salud. Entonces, puedo abortar. Mira, y aquí tengo el certificado de que va en contra de mi salud mental, entonces quiero abortar. No hay medida en ello. Y te voy a poner un ejemplo. Yo tengo una mujer que está embarazada y resulta que es un embarazo ectópico. El embarazo ectópico está fuera de la matriz, conforme va creciendo, se va a reventar, se va a morir la criaturita y pues puede desangrar y va a matar a la mujer. En cuanto uno lo detecta, uno tiene que eliminar ese embarazo. O sea, porque médicamente no va a ser compatible ni con la vida del producto ni con la vida de la mamá. Pero esto es algo muy, muy claro. Sin embargo, aquí el truco de las personas que están a favor del aborto, a favor del asesinato, es hacer esa comparación y ponerla como si yo voy a tener yo como madre voy a tener una enfermedad mental, se me compara exactamente igual al ejemplo de un embarazo ectópico, amenaza mi vida y el embarazo entonces tiene que ser legal. Entonces son esas pequeñas agujeros legales donde las personas se agarran para hacer del aborto como una situación moral. Mira, y la otra cosa es de que yo sé que alguien va a abortar, y yo soy médico y soy católico, no es que yo lo patrocine ni nada, vaya aborta con Doña Loba, por así decírtelo. Es una señora que mete los ganchos de tejer y las de sangre. Entonces ahí viene al rato la mujer y viene y yo la tengo que atender y yo la tengo que salvar. Ahora, en lo que ella va, yo no le voy a decir, mira, yo te voy a hacer el aborto de manera gratuita y segura para que no vayas a exponerte con Doña Loba. No sé si me explico. Yo no voy a hacer eso, la sociedad no lo vamos a hacer. Dime. Sí te entiendo, ¿no? Aunque, bueno, no sé, yo quiero hacer un par de comentarios, tal vez para matizar un poco. Sí. En los países que tradicionalmente han sido católicos, las naciones tradicionalmente católicas, el aborto es algo condenado, es algo que siempre ha sido condenado. Claro. Ahora,
En nuestros días sabemos que muchas de esas naciones que eran católicas, se está empezando o se ha ya legalizado el aborto. Entonces mi pregunta iba en ese sentido. Sí. ¿Debería ser legal el aborto? Porque si la respuesta es sí, entonces deberíamos preguntarnos entonces por qué durante tantos siglos todos estos reinos católicos, todas estas naciones católicas penalizaban el aborto. Y no solo eso, como ya lo vimos, porque partimos de la base de que las leyes de una sociedad tienen el propósito de proteger a los ciudadanos y, como bien lo señalaste, principalmente a los más vulnerables, que en este caso los más vulnerables definitivamente serían las personas en el vientre de sus madres y también las personas avanzadas, ya muy avanzadas en edad, los ancianitos, serían las personas más vulnerables de nuestras sociedades. Entonces, si ese es el propósito de las leyes, proteger a todos los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, entonces hablar de una ley que ponga en riesgo la vida del indefenso, tanto en el vientre como el ancianito en sus últimos días de vida, pues eso sería un dislate, ¿no? Es un dislate legal, o sea, eso es una, pues no es una paradoja, pero prácticamente es un chiste. Oye, pues ¿cómo voy a estar matando yo niños y ancianitos cuando nosotros como sociedad tenemos que estar propiciando que la gente tenga la mejor condición de vida cuando más indefenso está? Eso es una tontería, realmente. Entonces, si tú te fijas en esa paradoja legal, entre paréntesis, te vas a enfrentar, ahorita te voy a decir cuál es el ejemplo de ello, la pornografía. La pornografía es legal en todos los países del mundo, la pornografía es legal y sin embargo, ¿qué es lo que supuestamente un buen cristiano debe de hacer? Pues no acceder a ese tipo de contenido, sin embargo, es legal. Y como te había citado en un principio, la iglesia no quiere que absolutamente ninguna mujer vaya a la cárcel por un aborto. O un ejemplo, y así de claro, nada más para que veas cuál es ¿cómo se llama? El compromiso de la iglesia. Si tú eres sacerdote y una mujer va y se confiesa contigo, o te dice en secreto de confesión o como algo confidencial que ha abortado, ¿tú la denuncias? O sea, como sacerdote no la puedes denunciar. Si la mujer te dice, oye, voy a ir a abortar, el sacerdote no puede avisarle a la autoridad. Vamos a hablar, por ejemplo, en México, que en algún estado donde no está permitido, el sacerdote no puede andar detrás de la mujer o ir a denunciar a las autoridades para que vayan y la metan a la cárcel porque el niño, porque van a abortar un niño. Lo que puede hacer es tratar de no hacerlo, pero no, la iglesia no condena a nadie para meterlo a la cárcel. La iglesia lo que quiere es que nosotros, los católicos, los hijos de Dios que estamos llamados a la santidad, no andemos haciendo esas barbaridades. La iglesia, o sea, pues somos del mundo, vivimos en este mundo, ¿verdad? Pero de alguna manera tenemos que mantenernos aparte. Dime. Sí, bueno, en el ejemplo que dabas, ¿no? Sobre la persona que quizás va con el sacerdote y en la confesión, dice que va a ir que saliendo de la confesión, qué sé yo, va a ir a abortar o en el futuro estará yendo a abortar. Bueno, sabemos que por el sello de la confesión el sacerdote no puede romper el sello, ¿verdad? Bueno, eso sí, eso y sería ya un tema un poco aparte. Sí. Pero bueno, dos cosas suceden ahí, ¿no? Siguiendo el ejemplo que das. Sí. Si una persona le confiesa al sacerdote que está a punto de ir a abortar, pues bueno, lo primero que sucede, ya vimos que no va a romper el sello de la confesión el sacerdote, no va a ir con las autoridades a denunciar porque no lo puede hacer. No. Pero lo que sí va a suceder y lo que debe hacer el sacerdote es retener la absolución. Esta persona claro. no puede recibir la absolución. Y de hecho, por eso te había dicho que en una confidencia, ya después, sí. Por alguna confidencia, y es un ejemplo. Sí, claro, pero solo para no brincar ahorita a otro tema y dejar estoy tratando de limpiar cualquier malentendido que se pudiera dar. Y también aquí tengo tengo aquí un párrafo que es lo que la iglesia cree sobre el aborto
Y dice así, bueno, es una definición y después nos da la consecuencia del aborto. Dice así, dice aborto, terminación deliberada, eso es importante, es algo deliberado, es algo voluntario, no estamos Es hablando, intencional. así es, intencional, no estamos aquí hablando de un accidente. Ok, dice terminación deliberada de un embarazo, matando, noten la palabra, matando al bebé aún no nacido. El aborto directo, escogido como medio o como fin, es gravemente contrario a la ley moral. Este crimen, noten el lenguaje del catecismo, este crimen. Pues es que es la realidad. Sí, así es. Este crimen contra la vida humana, la Iglesia lo castiga con la pena canónica de la excomunión. Así es. Y eso está en el numeral en el que ya leímos, que es el 2271, y también en el 2272. Solo para para la audiencia, para los que nos están siguiendo, para que vayan desmenuzando bien todo esto, ¿verdad? El aborto es algo que la Iglesia castiga con la pena de la excomunión canónica. Y es late sentencia. Tú no tienes que confesarlo, pero tú estás excomulgado. Sí sabes, ¿no? Esa particularidad, o sea, de que tú no lo confiesas ni nada, pero estás excomulgado. Por más que sigas yendo a la misa y lo que sea, estás cada vez ahondando tu pecado. Ahora, dos cosas, ¿no? Este asunto de la excomunión no es un boleto al infierno, porque algunos cuando escuchan que la iglesia habla de excomunión, ellos como que lo ven como un sinónimo de que la iglesia ya te dio una patada, por así decirlo, ya te está mandando al infierno. No, esta es una disciplina y es una disciplina grave porque estás siendo disciplinado y estás siendo cortado de la comunión completa con la iglesia, pero con el propósito de llevar al individuo, al miembro, al hijo de la iglesia, al arrepentimiento, para que sea restaurada la condición moral y espiritual de esta persona y pueda estar otra vez y pueda regresar al estado de gracia y estar bien en una conciencia limpia delante de Dios, delante de la sociedad. Es cometer un error y es rectificarlo. Es una herida que necesita ser sanada, que necesita ser atendida con todo lo que requiere la herida, y en este caso estamos hablando de una herida grave, estamos hablando de un pecado mortal. Mira, sí. Perdón que te voy a interrumpir, pero en lo que estamos haciendo la limpieza acerca de los comentarios que acabamos de decir, en un estado ideal no estamos hablando de la iglesia ya tan siquiera, sino en un estado de humanismo donde todos velamos por todos. El aborto no debe de ser una medida alterna para resolver el problema de absolutamente nadie. Me lo voy a volver a referir en palabras. Tú no puedes estar matando al más indefenso de tu raza, de tu género, para resolver problemas. O sea, ¿qué problema está resolviendo con matar a una criatura? Y ya te expuse hace rato, hay momentos en que tienes que practicar a sacar la criaturita, el caso muy fácil de un embarazo ectópico, porque bueno, pues no tiene sentido. Es un... Tú bien acabas de definir ahorita otra vez, es de que la iglesia condena, no aprueba, o sea, el no matarás. ¿Qué mandamiento es el no matarás? Uy, me acuerdo, es el 1, 2, 3, 4, 5. Pues, ¿cuál viene siendo el no matarás? Pues lo tengo aquí en la Sagrada Escritura. Pues Está en Éxodo capítulo 20. Tú puedes seguir hablando, yo ahorita lo encuentro. Entonces, eso es lo más importante. Ahora, ahorita que está de que si el sacerdote, si pudiera ir o no, ya vienen los vericuetos de cada una de las circunstancias. Y me voy a referir ahora a un problema que sucede, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita en España. Tú eres una mujer y dices, dice, yo tengo un hijo, pero yo siento, estoy embarazada y yo siento como que no lo voy a tener. En España, legal en ciertas circunstancias, yo tengo un certificado médico que me dice, puedo abortar porque me va a afectar médicamente mi salud. Entonces hay un médico que me está avalando que lo que yo voy a hacer es por razón médica. Entonces, pues no es pecado.
y sin embargo estas personas están viviendo en pecado. Si hay algunos de nosotros que por alguien de tu público ha cometido esa situación de haber abortado a alguien creyendo que lo estaba haciendo por alguna razón médica o que consideró que el doctor le dijo, ay, mira, pues yo creo que sería bueno que interrumpiéramos el embarazo, eso no existe. El embarazo y lo continúas dentro de 3 meses, 4 meses, ni nada de eso. Son personas que deben de hablar con un sacerdote, de tener una consejería y conocer dentro de su conciencia si cuando se realizó este aborto lo hizo realmente por una situación de tipo de beneficio personal o realmente fue por una situación de no sé si me explico. Al amparo de estas famosas leyes en pro del aborto, hay personas que están escondiendo su moralidad o la están disfrazando y son personas que pueden estar en condenación y esas personas no lo saben. La iglesia no te condena de decir tú acabas de abortar, tú sabes, si tú reconoces tu pecado, te arrepientes sinceramente y haces la penitencia o lo que así corresponda, bueno, pues tienes la oportunidad de la redención, de la salvación, pero si estás haciendo pecados y no estás consciente de que lo estás haciendo, ahí es donde viene el problema. Y creo yo que es a lo que este tipo de leyes gubernamentales o de leyes civiles está orillando a la sociedad, a dar unas falsas ventanas de supuesta legalidad moral para que las personas estén decidiendo abortar, de que si ya tuvieron algún pecado, ¿qué te gusta? Vamos a hablar de un pecado y una falta civil, el adulterio, y lo quieren tapar con un aborto, ya están incrementando su estado de crimen o su estado de pecado, y son los puntos que debemos de ser muy cuidadosos al momento de manejarlos. Hablábamos acerca del sacerdote. ¿De qué es lo que puede hacer? Bueno, pues ha habido los casos de sacerdotes que inmediatamente dicen, mira, una persona tiene deseo de abortar, de hacer un aborto intencional, se pone en oración, si hay oportunidad, algunas personas vamos y los capturamos en la calle y tratamos de hablar con ellos para salvar la vida del producto e igual de valioso la otra, para salvar esa alma de la condenación, el alma de una madre que muchas veces está atormentada, muchas veces está confundida y muchas veces está bien engañada. Dime. Sí, bueno, la siguiente pregunta prácticamente ya la respondimos. Tenía que ver con el hecho de preguntarse por qué el católico no puede decidir si el aborto debe o no debe ser practicado. Prácticamente ya hemos dado respuesta. Ya vimos que es contrario a la ley moral. Ujú. O sea, no Sí, es algo esto no puede ser algo relativo. Esto no no. puede quedar al criterio de cada ser humano, sino que ya estamos hablando de algo moral. La moralidad, los valores morales tienen esta característica en su misma naturaleza, que son absolutos, no cambian. Ujú. Es el mismo hoy como lo fue en el siglo primero y como lo Y el será venidero. y el venidero. Y aquí, ya sea en Estados Unidos, en México o en China, o sea, sin importar el tiempo y el espacio, estos valores son inmutables, no cambian. Ujú. Entonces, ya hemos respondido prácticamente, ¿no? O sea, alguien pudiera preguntar, ¿por qué? ¿Por qué es que el católico no puede tener la libertad de decidir, de tomar esa decisión? Debería ser algo personal, debería ser algo que cada persona lo decida. ¿Por qué se nos tiene que imponer esto? Bueno, pues la respuesta ya la vimos, es porque se trata de un valor moral. Ajá. Se trata de la moralidad y eso no depende de lo que tú quieres o lo que tú consideras es conveniente o lo que se ajusta a tus necesidades. Es algo que está afuera de ti. Tiene que ver con la moralidad, la cual es perpetua, es inmutable. Tú te vas a morir y los valores morales no van a cambiar. Ujú. Entonces, pues prácticamente, ¿no? Esa era mi siguiente pregunta que yo tenía aquí. ¿Por qué el católico no puede decidir si el aborto debe o no debe ser practicado? Pues porque no depende del individuo. No sé si quieres agregar aquí algo a esta pregunta. ¿Por qué el católico No, no pues tiene esa nada, libertad? ajá, no, nada más que seamos bien claros, porque el aborto es
no matarás, y es el quinto mandamiento. ¿Ya lo habías visto por ahí? Ahí es el quinto, de hecho, ¿verdad? Se me escapó, sí. Y está en Éxodo 20:13. Ahora, me la voy a aprender. No, pues yo sí había dicho que era el quinto, por ahí no andaba tan mal. Fue muy mal el catecismo de chiquito. Pero el caso es de que en el no matarás, y te digo otra vez, tú lo puedes desambiguar completamente o desenlázalo de la iglesia. Tú imagínate una raza de supuestos, imagínate que no existe la iglesia. ¿Qué tipo de raza de humanos seríamos nosotros si estamos matando a nuestros niños? Y esa es la pregunta que yo les enviaría a las famosas pro-choice o pro-abortistas, todas ellas. Oye, pues, ¿qué quieres hacer tú cómo quieres pasar a la historia? Como la generación que dice que es bueno matar a los hijos de nosotros mismos. Entonces, bueno, pues con ello yo creo que se responde la pregunta y es claro, la iglesia, otra cosa, no quiere que nadie vaya a la cárcel. La iglesia lo que quiere es que todo el mundo se salve. Esa es la misión de la iglesia y entonces esa es parte de la enseñanza y bueno, pues es lo que estamos tratando de hacer aquí. Y ahí te va otra. Por ahí de repente pudiera haber alguna situación médica. Mira, a mí me ha tocado ver en mi experiencia tantas situaciones de los dos lados, de una mujer. Te voy a poner un caso. Uno no quiere tener su embarazo y viene y me dice, ay, doctor, yo veo como que mi bebé viene mal, se me hace que a lo mejor lo voy a abortar. Pues espérese, doña, venga en 3 semanas y yo ya le veo aquí si crece o no. Y efectivamente viene 3 semanas después y no pasa nada, ella no hizo nada, pero tenía el deseo de no tener esa criaturita, no sé si me explico. A continuación yo le hago un ultrasonido que es un embarazo que ya no es viable. La criaturita falleció por causas completamente ajenas a lo que pudiéramos platicar o algo, y la mujer aborta, finalmente, va a tener un aborto. Tú pudieras tener idea cómo esta mujer anda de triste. O sea, ay, doctor, es que yo muriera mi hijo, y se avientan 3, 4, 5 años, tienen 1, 2, 3, 4 hijos después, y la carga emocional que tienen, y yo les explico, mire, si usted no se metió nada, no se inyectó nada, los abortos suceden de manera espontánea, pero es que yo lo decía, doctor, híjolas, pues mira, mi recomendación es, mire, vaya con un sacerdote y poco a poco alívielo y cúrelo, y bueno, pues ojalá si hay alguien que tenga este auditorio, bueno, pues sepa más o menos qué es lo que hay que hacer y eso sucede. La mujer que viene y, oye, pues quiero abortar, oiga, sé que pues no, yo no. ¿Verdad? Entonces va, lo aborta y la manera como ella termina, o sea, ya tuvo su aborto intencional. También es una manera tan triste y tan fea lo que sucede en estas personas, cómo van quedando dañadas emocionalmente. Las otras que intentan abortar y no abortan y les nace la criaturita y les nace bastante bien, también esto viene siendo una situación muy, muy dramática dentro de la vida de las mujeres o las personas, te digo, ahora sí que tan siquiera tienen la intención de, ahora bien, hay mujeres, fíjate que ha pasado esto, está embarazada, tiene 9 semanas de embarazo y le descubren un cáncer de hígado. ¿Qué es lo que sucede? Oiga, señora, pues está embarazada y tiene cáncer de hígado, tenemos que darle quimioterapia. No, pues dele, y no se le propone el aborto. La mujer puede preguntar, puede o no, pero te voy a poner el caso así. La señora dice, no, pues dele, oiga, pero usted está embarazada y eso le puede afectar a la criaturita algo. ¿Qué es lo que sucede? Pues se le da el tratamiento lo mejor posible, se cuida el embarazo y la mujer tiene una criatura a los 9 meses completamente sana o a las 35, 30 y tiene una criatura sana y uno no va a saber si adelante va a tener leucemia, va a tener algo, nada. Pero finalmente los médicos, la humanidad, no estoy hablando de iglesia, no hablo ahorita de iglesia, finalmente la humanidad, la ciencia, bueno, pues le dio la oportunidad a una criatura de manifestarse, va a morir más adelante, no lo sabemos, pero esos casos han ocurrido. Una persona se expone a quimio y radioterapia y salen adelante y otras igual. Oiga, señora, pues ahí le va la radio y le va la quimio porque usted tiene cáncer en los huesos, un ejemplo. Y, oye, ¿qué le va a pasar a mi criatura? Pues no lo sabemos, no lo quiero abortar. Perfecto, o sea, bueno, o sea, en algunos estados está permitido el aborto. En las circunstancias se le propone y la mujer se niega.
a la semana 16 tiene un aborto. ¿Qué es lo que sucede ahí moralmente? No pasa absolutamente nada, porque finalmente la mujer hizo lo que estaba dentro de su alcance, decidió llevar a la criaturita lo más que pudiera hacia adelante, y bueno, eventualmente tuvo un aborto espontáneo por causa ahora sí de la enfermedad, de los medicamentos, y sin embargo, todo ello va ocurriendo dentro de la legalidad moral, de lo que debemos de ser como humanos. Ahora sí, si tú quieres ir más allá todavía, va dentro de lo que Dios quiere dentro de nosotros, que unos por otros estemos luchando conjuntamente por nuestro bienestar. Entonces hay todo ese tipo de casos. Y te voy a apuntar otro todavía, y eso yo lo he visto aquí en Estados Unidos, bien común en las mujeres latinas. De 10 mujeres que van a una revisión por ultrasonografía en el primer trimestre, yo creo que el 70% les comentan de que tu criaturita viene como que no viene bien, si quieres puedes abortar. Así de ese nivel están, o sea, no sé ahí qué es lo que suceda, y bueno, pues la Sí, mujer, pues como que no le entendió al médico gringo, una situación de esas, sigue adelante y pare una criatura completamente normal, y dice, oiga, pues yo no le entendí muy bien, pero pues yo creo que sí me propuso el aborto. Entonces son toda una serie de particularidades en derredor del embarazo que cada vez por alguna razón, ahora sí, pues el maligno actúa, o la sociedad, el mundo, el demonio, la carne, vete a saber quién está atacando constantemente a la familia y a los hijos del pueblo de Dios. sí, así es. Bueno, ahorita que decías esto del porcentaje alto de mujeres hispanas que después de una visita al médico, este, se les propone o ellas mismas, por las razones que sea, eh, hay un porcentaje alto en las minorías, hablando en este caso Ujú, en particular de los Estados Unidos, entre hispanos y la comunidad negra. Donde tengo entendido son las comunidades con mayor índice de abortos. Y bueno, hay una historia, no me quiero meter mucho ahí, pero sí sé, el aborto, ahorita se maneja como lo quieren manejar, sobre todo los políticos y toda esta gente que lo promueve el aborto, lo quieren manejar como parte de la salud, como si fuera parte de tu programa de salud, como si fuera parte de tu cuidado como persona, ¿no? Hablando de la ujú. salud. Pero no, originalmente este asunto del aborto fue diseñado no para salud, ni tampoco no fue diseñado con otros propósitos. Yo creo que en otro programa lo vamos a hablar, no me quiero ni siquiera Ujú, meter ahí, pero las minorías siempre han estado, desde que el aborto empezó, que no tenía nada que ver con la salud, las minorías siempre han estado ahí han estado en el lente de las personas que diseñaron esta idea del aborto. Pero bueno, entonces vamos resumiendo, vamos recapitulando ujú, para dejar todavía más claro de lo que ya está. Entonces, número uno, ¿qué es el aborto? Pues ya lo vimos, es un homicidio voluntario. Y ujú. eso desde el primer momento de la concepción. Es homicidio voluntario, cuando se practica con intención, con premeditación, cuando diríamos, a propósito, Ujú, a partir de la concepción hasta que la persona fallece, siendo ya un ancianito, ujú. en cualquier etapa de la vida del ser humano, el homicidio es homicidio. Entonces, por eso hablamos del aborto como un homicidio. De hecho, en el catecismo, si uno va al catecismo, uno puede ir a partir del 2258. El aborto está en la categoría de homicidios voluntarios. Ujú, Entonces, bueno, tal entonces ahí cual. está la primera pregunta. Segunda pregunta, vimos que si debería ser legal el aborto. Bueno, desde la postura de la ley natural, desde la postura moral, desde la postura católica, no. Sabemos que no vivimos en Ujú, un mundo perfecto, sabemos que no vivimos en un mundo ideal, por eso ahora están cambiando las leyes, pero desde ujú. la postura moral, desde la postura de la ley natural, desde la postura católica, la respuesta es no. Es Nosotros no. es no, ¿verdad? Siguiente pregunta, ya la vimos también. ¿Por qué el católico no tiene la libertad de decidir si sí o no debe practicar el
el aborto. La respuesta también ya la vimos, porque esto es algo de la moral. Los valores morales son absolutos, no dependen ni del tiempo, ni del espacio, ni del criterio de la persona. Son absolutos, es todo lo contrario a lo relativo. Lo relativo es, pues tú decides una cosa, yo decido otra cosa, el vecino otra cosa, tú tienes tus verdades, tú tienes tus valores, yo tengo mis valores, el vecino de la siguiente calle tiene diferentes valores. Eso se le llama relativismo moral, que cada quien crea lo que quiera y haga lo que quiera. La iglesia, la ley natural, la moralidad, por su misma naturaleza, nos enseña que no es relativa, no cambia de tiempo en tiempo ni de persona en persona, sino que es algo absoluto. Es como el negro. El negro es negro aquí y en China. El color blanco es blanco y a cualquier persona que le preguntes te va a decir, no, es blanco. Pero si tú le dices, es que yo lo veo medio amarillo, te va a decir, no, es blanco. O sea, no depende de lo que tú piensas. Es lo que es absoluto. Entonces, a la pregunta, ¿por qué el católico no tiene la libertad de escoger si lo hace o no lo hace? Es porque va en contra de la ley moral. A la siguiente pregunta. De hecho, esta pregunta no la hice de manera explícita, pero la respondimos al principio. La pregunta era, ¿cuándo comienza la vida? Y ya lo vimos como tú lo explicaste. Desde el primer momento de la concepción, de la unión del espermatozoide con el óvulo, ahí ya tenemos la vida. ¿Se puede considerar a un feto como una persona? También tú ya lo has respondido. La respuesta es sí. Desde el primer momento de la concepción ya estamos hablando de una persona, en una etapa distinta de su desarrollo, pero persona. Pero es persona con todas las prerrogativas de la ley. Así es. Y siguiente pregunta, ¿no deberían las mujeres tener entre comillas, tener el derecho a controlar su propio cuerpo? ¿Qué responderíamos a esta pregunta, Alfredo? De que las mujeres deberían tener el derecho de controlar sus propios cuerpos. Pues mira, ahí depende de la conciencia formada, pero estamos hablando que una conciencia formada tiene que ser una conciencia debidamente formada. Una mujer te dice, oye José, yo tengo ganas de amputarme el brazo. ¿Por qué? Pues es que es mi decisión en conciencia. Oye, pero que no, tú no tienes ninguna autoridad sobre mí, yo me quiero amputar mi brazo porque entonces claramente ahí algo no está bien y eso ocurre. Y ese es el propio cuerpo de la mujer. Aquí en Estados Unidos no lo sé, pero en México las autoridades te protegen hasta de tu propia ignorancia. ¿Y qué es lo que hacen? Pues a una persona que no está bien de su conciencia, que es un enfermo mental, lo recluyen en el manicomio, pues para que no se autodañe esa persona ella misma. Aquí en Estados Unidos no sé cuál es la situación, pero creo que son un poquito más, son más laxos al respecto. Entonces alguien dice, yo no quiero mi brazo y me lo voy a cortar. El problema embarazo es de que el embarazo no es no es parte de ella, es una persona completamente diferente. Y vamos a lo que viene siendo la formación de la conciencia. Una mujer tiene que tener una conciencia formada, no porque está castigada a tener una criatura. No está castigada, está predeterminada a tener siempre hijos, salvo que alguna situación médica o alguna situación de decisión, pues no pueda tener hijos por su voluntad. Pero de ahí a que yo hago con mi cuerpo lo que me dé mi gana, vamos a ver que, mira, el extremo así de grande. A mí me gusta fertilizarme in vitro, ni siquiera estamos hablando de relaciones sexuales. Yo me fertilizo in vitro porque a mí me gusta estar teniendo abortos, ¿verdad? Oye, pues resulta que la fertilización de ser ha generado en una criatura, es una persona que tiene las prerrogativas de la ley, y esas, donde empiezan, ¿cómo va esta sentencia legal? Tus derechos terminan donde empiezan los derechos de la otra persona. Entonces, una persona tiene el derecho a la vida, lo mismo que tú. Y ahora te voy a hacer un pequeño comercial. Por ahí hay un grupo, ya cada vez viene a menos, siguen por ahí estas personas, pero ya no se ponen católicas, las famosas católicas por el derecho a decidir. Tengan mucho cuidado porque estas personas manipulan ciertas reglas o ciertos dichos de parte de la iglesia y
qué es mi cuerpo. Yo decido, sí, tú puedes decidir en tu cuerpo siempre y cuando tengas una recta conciencia, y ya te acabo de poner el ejemplo, y ya no puedes decidir nada sobre otra criatura. Lo que sí puedes hacer con una criatura que en algún momento tú tienes temor, no la quieres o algo, es ir a solicitar ayuda. Y no pasa nada de que 7, 8 meses de embarazo puedan resolverse. Y por ahí, déjame, te voy a platicar una historia rápidamente, nada más para que veas de qué estamos hablando. Hace unos 15 años, en un noticiero de México, ya sabes cómo nos los gastamos, aparece una mujer, una nota, en cierta ciudad del país, no le permitieron el aborto a una mujer. Y entonces, pues entre el obispo, un doctor y el director de un hospital, no la permitieron abortar y la muchacha tuvo su bebé, ¿verdad? Entonces, pues ya sabes, todo el mundo en contra de estos doctores, que porque legalmente creo que podían haberle realizado el aborto, sin embargo, se negaron a hacérselo, hubo por ahí objeción de conciencia. Muy bien. El caso fue de que la mujer, pues tuvo a su criaturita, tuvo 2, tuvo 3 con la misma pareja que por ahí había tenido el problema, no importa. El caso es que 4 o 5 años después se presenta ella al mismo noticiero pidiendo que estos canijos no me dejaron abortar y aquí traigo a mi criatura. Ahora les toca mantenérmelo, ¿verdad? Muy bien, pero de acuerdo al espíritu de la ley, una citación por ahí dice que cuando el cuerpo del delito sigue persistiendo, una cosa así de esas, tienes que repararlo. O sea, si tú tumbaste una cerca y te están demandando y la cerca sigue tumbada, la tienes que reconstruir y pagar una multa, una situación de esas. Entonces, pues le decían los abogados, oye, dice, pues entonces danos al niño y te lo matamos. Y pues ya el chamaquito, unos 4 o 5 años, ya corre ahí en el noticiero una cosa de eso. Dice, entonces ahora venía la demanda ahí porque pues de alguna manera, yo lo acabo de plantear ahorita, ¿verdad? Yo lo estoy diciendo de una manera, pues no es que sea broma, o sea, mira nomás el nivel de pensamiento que pudiéramos llegar a tener para entender la naturaleza del crimen. Otra vez, él le dicen eso a la mujer y la mujer les dice, no, pues ¿cómo van a matar a mi niño? Oye, pues era lo que querías tú hacer antes, te lo vamos a hacer ahorita, nada más que en diferente tiempo. No, dice, es que ahorita ya es un bebé. Entonces, dice, pues era lo mismo antes. Entonces, son ese tipo de sinsentidos a los que nos estamos enfrentando. Si no tienes una conciencia debidamente formada, si no tienes sentido común, mira, es bien difícil andar lidiando con esto, con la vida. Y tú ves, desgraciadamente, que será políticos, ya no sé si es palabra buena o mala, o es un insulto o algo, pero hablando acerca de los abortos y dicen, parece que te perdí. ¿Me escuchas? ¿me escuchas? Parece que algo ahí brincó. Sí, parece que te congelaste por unos 5 segundos. Unos 5 segundos. Bueno, pues nada más para ver si no se perdió. Esto ahí va contra los políticos a favor del aborto. No tienen un solo argumento legal para hacer ni de salud pública de ninguna manera el aborto legal dentro del país. Ahora sí, nosotros o cualquier persona no queremos que ninguna mujer se muera por andar abortando. No lo queremos, ni tampoco que vayan a la cárcel, ni nada de ello. Pero lo que las personas no quieren hacer es educar al pueblo para que tome las mejores decisiones. ¿Y cuál es la mejor decisión? Luchar por los más indefensos, luchar por los más indefensos. Y en esa lucha no cabe la palabra aborto institucional o aborto legal o una situación de este tipo. Te escucho. Sí, pues hablando de eso que dices, ¿no? De la formación de la conciencia, pues imagínate, si vives en un país donde la educación pública es secular, pues échale lápiz o saca las cuentas, como se dice. ¿Cuántas horas son al día? Son, a ver, aquí sí, no sé si, no recuerdo si son 7 horas de que mandas a un, de escuela primaria. Vamos a hablar de escuela primaria. De 8 a 1, okay. Creo. Entonces, bueno, vamos a decir 6 horas en números redondos. 6 horas, 6 por 5, 30. Entonces tenemos a nuestros niños recibiendo 30 horas de educación en una institución secular. Ahora, yo sé que no todo es moral, yo sé que hay matemáticas y español y ciencias sociales,
Pero al fin y al cabo, de lo que estoy hablando y estamos hablando de tener una conciencia bien formada, conforme a los valores de la ley natural, de los valores morales que son universales y absolutos, y por supuesto, conforme a lo que enseña la iglesia. Entonces tenemos a nuestros niños siendo bombardeados por una educación que no es propiamente cristiana, y como bien lo ha señalado Alfredo, pues, y lo has repetido en varias ocasiones, y qué bueno que lo has repetido. Has dicho, mira, imagínate que no existe la iglesia, imagínate que no existe el cristianismo, simple y sencillamente la ley natural, los valores del ser humano por ser lo que es, un ser humano, son ay, se me escapa inalienables. Así es, Inalienables. así es, son parte de la médula del ser humano. Entonces, pero ya tristemente ya ni ahí donde se ve la degradación. Entonces, sí, dime. Es acerca de la dictadura del relativismo y los valores morales. Entonces, tú dices, son inmutables a través del tiempo. Y decía no recuerdo qué cómico era, que no me acuerdo si era Charles Chaplin o Groucho Marx, alguien de ellos, que decía, mire, dice, en mi vida, para enfrentar todas estas cosas, yo tengo mis valores bien planteados, pero si estos no les sirven, tengo aquí otros. Y eso es lo que está sucediendo. Aquí tengo otros valores, ¿verdad? Pues eso no hacen que nos arreglemos, y eso es lo que está sucediendo realmente aquí. ¿Qué es lo que pasa? Y atención para todos nosotros los que, ahora sí, ya vamos a hablar como católicos. Oye, ¿el porno es bueno o es malo? ¿Cómo doy yo guerra con el porno? Es que es un ejemplo muy sencillo. No, pues Oye, está permitido. eso le llaman proyección, Ya, proyección, ¿verdad? Mi cara de lujuria. No, no, es que es un ejemplo bien palpable. A ver, espérate, entonces, si el porno no es legal, entonces, pues, ¿qué tiene de malo? No afecta esto, no afecta, yo no estoy afectando a nadie, es gratis, es mi tiempo, yo sigo atendiendo a mi mujer, y en esos valores cambiados, o sea, mis valores de la iglesia me dicen, no fornicarás, y no serás adúltero, que eso viene siendo el resumen de la pornografía, ¿verdad? Pero como ya no lo están presentando de una manera diferente, mira, pues no es fornicación porque yo no estoy con ella, no es adulterio porque yo sigo teniendo a mi. Entonces por ahí te van cambiando tu conciencia, por ahí te van cambiando todo, y no es porque sea pecado contra la iglesia. Tú sabes el valor que tiene la recta doctrina de la iglesia, y es para que tú seas plenamente feliz. Entonces dices, tú déjame que yo vea todo el porno que yo quiera, y a ti que te valga, iba a decir monjas, pero no porque se oye mal, pero bueno, vamos a dejarlo así, a ti que te valga, ¿verdad? Tú déjame a mí. ¿Y qué es lo que tienes en una persona adicta al porno en 3, 4, 5 años, o a los 8 meses, una persona solitaria, con tendencias suicidas, con una serie de problemas en su vida tremendos, no puede socializar, y de esa es la manera como entra, ¿qué será el mundo, el demonio, la carne? Los vuelvo a citar ahora, entran dentro de nuestros corazones, dentro de nuestras sociedades, y el demonio, como un simio, como un chango, quiere destrozar lo que viene siendo la obra de nuestro Padre. Para que nosotros como sociedad, como humanos, estamos llamados a la santidad, nos viene cambiando todo ese tipo de valores, ¿verdad? Los que yo tengo para una cosa y los que tengo para otra, y que como tú bien citas, los valores son unos solos y no son relativos. Nada más para poner otro ejemplo, y me regreso un poco 2 pasos atrás, hablando de que somos iglesia. Y vamos a hablar de unas sociedades que ya tienen, ¿qué te gusta? 4 generaciones secularizadas, o sea que ya no hay iglesia. Vamos a hablar, por ejemplo, de Bélgica, Holanda, Dinamarca, y creo que es Suecia. Ellos tienen ya casi 40, 50 años, poquito por ahí del Concilio Vaticano II, donde ellos prácticamente han desterrado la iglesia y las ideas morales. Tienen las tasas de suicidio más altas, va primero, las tasas de aborto más altas de todo el mundo, es decir, de aborto voluntario, y al mismo tiempo tienen las tasas de suicidios más altas. O sea, por ahí algo se está perdiendo. Y vamos a hablar, si tú quieres, en otra ocasión ya veremos acerca de la depresión post-aborto en esos países donde no conocen la ley cristiana.
O sea, algo está, tú sabes, la ley moral que está imbuida en el corazón de cada una de las personas, pero ellos no están expuestos al cristianismo y mucho menos al catolicismo, ¿verdad? Entonces no tienen idea de ello, no es una persona que de chiquita los papás le dijeron, ay, no mates a tu bebito, no, 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 tienen 30 años, digo 30 años, tienen 3 generaciones que no tienen nada de idea de esto y sin embargo están abortando como si fuera a ir al supermercado y tienen tasas de depresión post-aborto bien elevadas y de suicidio bien elevadas. Y por ahí investigadores, sociólogos han encontrado que hay una relación muy seria entre estos hechos. Y estamos hablando de mundos completamente seculares. Así es. Entonces, para recordar a las personas de cómo llegamos aquí, estamos hablando de la importancia de tener una conciencia bien formada. Entonces, vivimos tristemente en sociedades cada vez más seculares, cada vez más secularizadas. Yo ponía el ejemplo de si vives en un país donde la educación pública es secular, pues son 30 horas. Son 30 horas cada semana, más las 3, 4 horas que estás permitiendo que tus hijos estén siendo bombardeados por toda la programación abierta que está en las televisiones, que también va de la mano con lo. O sea que las personas son educadas no solamente en las instituciones de educación pública, sino también son educadas ahora ya en el tiempo que vivimos por medio de los medios de la televisión, o sea, iba a decir, los medios de comunicación, valga la redundancia, la televisión, las redes sociales. Entonces tenemos 30 horas de educación secularizada, más 3, 4 horas que pasa el chamaco frente a la A Bob Esponja. computadora. Ajá, entonces estás exponiendo a tus hijos, estás permitiendo que tus hijos o tú mismo, o te estás permitiendo a ti mismo estar inmerso y estar viviendo en la burbuja secular. No quiero usar palabras tan fuertes, iba a decir, estás como en una secta. Estás en la secta. Sí. Fíjate que, oye, eso es interesante, ¿no? Hablamos de sectas y la gente habla de sectas, pero ¿qué opinas tú del secularismo? Compararlo con una secta sería interesante para otro programa, ¿eh? Pues ahora sí que lo preparamos en cualquier rato de estos. Lo que sí te voy a decir es que la persona alega y grita, soy libre, 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 y la persona está terriblemente esclavizada de sus estupideces, tal cual, estupideces. La estupidez es lo que estamos hablando ahorita. ¿Cómo es posible que la sociedad le proponga a una mujer, mata a tu hijo como una alternativa a tu problema? Así, o sea, eso no es ni siquiera ni de la iglesia, o sea, se cuenta que la iglesia es muy santa acá y voltea a ver de reojo así como, mira, ¿qué están haciendo estos? Están matando a sus hijos, oye, avísales, diles que eso no está bien. Así es, va contra naturaleza, va contra el instinto humano, contra el instinto materno, pero como dices tú, les lavan el coco, vamos a usar términos así más entendibles, les lavan el cerebro, les lavan el coco y les hacen pensar de que no, mira, todo está bien, todo es conforme a la ley, mira, todo esto es relativo, y llegan, le lavan así como las sectas, le lavan el cerebro a las personas para prepararlos para que acepten una forma de ver el mundo, una forma de verse a sí mismas, una forma de ver la vida y una forma de tomar decisión. Exacto. Libre y feliz. Entre comillas. Segunda parte de tu argumento, perdón, y la segunda parte de tu argumento, no le hagas caso a José Plasencia, lo que dice no está bien, él y su iglesia, no, tú vas a ser feliz. Los datos duros demuestran, mira, aquí está la depresión postparto, la depresión postaborto, aquí tienes los adictos a la pornografía, los adictos a la marihuana, los adictos al SIDA, cómo muere esa gente en la plena y completa soledad. Entonces, pues yo creo que lo que haces tú con tu programa, con tus videos, pues es de bastante bien para las personas. No estamos espantando a nadie con el petate del muerto. La vida es muy difícil, o sea, tú puedes morir, yo puedo morir ahorita mismo saliendo porque choco, alguien me pega, no sé, me cae un asteroide. De igual manera, la reproducción humana tiene sus riesgos, pero ahora sí vamos hablando dentro de lo que viene siendo el plan divino. Dios da sus gracias a las personas que dicen sí a la vida. Y eso lo encontramos en todo momento. Así es que yo tengo miedo de tener un síndrome Down. Mira, más del 99% de los niños con síndrome Down en familias que han encontrado en ellos, que los han aceptado, son familias que viven casi rayando en la santidad.
¿verdad? Entonces, Sí. no hay ningún motivo para un aborto para un aborto voluntario. No lo hay bajo ninguna circunstancia. Y nadie lo puede decir, ¿eh? Así es. Mira, antes de pasar a la última pregunta, déjame leer el siguiente numeral del catecismo. Es el numeral el 2272 Ujú, y lo leo a la letra. sí, La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. sí. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión, y ahí viene lo que tú decías, en excomunión late Sentencia. sentencia, así es. Es decir, de modo que incurre ipso facto en el momento de hacerlo, en el momento de participar, de modo que ocurre ipso facto en ella quien comete el delito, en el momento de cometer este delito o participar, como dice aquí, cooperar con este delito, ipso facto o por default, como dicen algunos, estás cayendo, estás incurriendo en una excomunión, te estás excomunicando, te estás cortando Ujú. por vía este pecado mortal, ¿no? Que es el aborto. Y luego agrega, uh, en las condiciones previstas por el derecho canónico, para los que no saben, el derecho canónico son las leyes que regulan la vida de la iglesia. ¿Ok? Ujú. Y continúo, con esto, la iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. No es que la iglesia sea mala y que no aplique misericordia, pero fíjense lo que dice el catecismo. Lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente, a quien se le da muerte, a sus padres. Ahí viene lo que tú decías. La misma madre que participa de un aborto se está causando un daño con Claro, consecuencias que están por venir. Dice, causado a quien se le ha dado la muerte, a sus padres y a toda la sociedad. Porque sí. hasta ahorita no hemos hablado de cómo las sociedades que están practicando el aborto y que lo tienen ya como parte de sus programas de salud, están desapareciendo, se están extinguiendo, están encogiendo, están siendo sociedades que antes eran muy numerosas, ahora son sociedades que están encogiendo, tal vez esa sería la palabra, están disminuyendo en No están población, encogiendo, están desapareciendo. están Están desapareciendo. desapareciendo, son generaciones que están condenadas a desaparecer en, ¿qué te gusta? 20, 30 años aproximadamente. Y los casos son, fíjate, coincidió una cosa con la otra. Y que obre para los, ¿cómo se llama? Tu auditorio de YouTube, que no nos pusimos de acuerdo con esta plática. Yo acabo de citar países de primer mundo, ¿verdad? Donde tienen, ¿qué te dije? 4 generaciones ya sin moral cristiana, sin moral católica, encogiéndose en vías de desaparecer. Y sobre lo que tú decías ahorita, es bien importante que nosotros entendamos qué delicado y qué grave es todo esto, porque si no lo entendemos, entramos dentro del relativismo. Déjate, voy a explicar qué me pasó a mí un día. Unas amistades mías me dicen, es que no quiero tener mi hijo, ¿verdad? No queremos tener nuestro bebito. Y entonces yo dije, ching, pues, ¿qué va a hacer? Pues esta persona va a ir a pagar un aborto. Digo, canijo, mira, pues, ¿qué crees, doc? Te voy a platicar. Y lo estoy confesando aquí públicamente, y creo que esto nada más se lo había platicado en alguna ocasión a mi esposa. Ya me andaba. Entonces me dice, mira, ya viene el internet, pues, no, mejor no digo pastillas, que me tengo que poner 3 pastillas, 4 pastillas, y me como 3, y me tomo 4 por 3, 4 días, y con eso. ¿Cómo ves? ¿Está bien? Híjole, pues yo era doctor, era su doctor, su amigo, y dije, bueno, pues sí, dale, ten mucho cuidado, mira que si sangras o algo, córrele con un médico. O sea, yo estaba pensando de que ya habían tomado la decisión y yo como que me mantenía aparte. Yo sí les dije en su momento, mira, yo no soy, yo no voy a participar de esto, pero pues mira, ya lo vi en el internet, bueno, pues ahí es sobre tu conciencia y dale. Pues para hacerte el cuento un poquito mediano, no tan corto, iban y yo le revisaba y veía en el ultrasonido cómo la criatura iba creciendo, iba creciendo. Bueno, pues yo no les recetaba nada, ellos solos iban y compraban y veían y oye, pues el bebé ahí se aventaron como 15 días, come, trae, pasear, hasta que la criatura la aventaron.
no, qué cosa tan espantosa fue esto, ¿verdad? Y pues ya llegaron ahí corriendo y pues me mandan a hablar a mí para atender el aborto, ¿verdad? Bueno, pues ya se atiende y todo. Bueno, pues yo andaba como aquel que tiene 7 sombras, cada sombra por los pecados, y en algún momento no lo confesé, lo estaba platicando con un sacerdote amigo mío. Y me dice, ¿sabes qué, Alfredo? Dice, tú estás en excomunión, la te sentencia. Por eso te la dije hace rato bien facilito. Y yo, no me diga, sí te digo. No friegue, pues sí, mira, porque ayudaste de alguna manera o algo. No te lo estoy poniendo dramático ni nada, pero ya que le va pensando uno la seriedad del asunto, no por por como que te echan miedo con el petate del muerto, ahí viene el coco, la iglesia te va a castigar, no, sino por el daño que le haces a la figura de Cristo, los que nos decimos cristianos. En ese momento entendí yo, no, hasta frío me dio. Dije, ay padre, pues o sea que estoy arrepentido, avergonzado y todo lo que usted quiera. Entonces, creo que eso fue el año de la misericordia. Y este sacerdote, ya ves que ese año permitieron a algunos sacerdotes dar la absolución a ciertos pecados que están, que vienen sobre Reservados al Papa. no, al Papa y a los obispos, al obispo o algún sacerdote. Entonces, pues ahora sí que de chiripa, pero si no es porque me lo explique en ese momento, yo ni hubiera tenido en cuenta. Y yo creo que en una de esas ya casi nos acercamos al final del programa. Yo quiero que tu auditorio sepa que si tienen alguna duda, traten de ir con algún sacerdote, pero algún sacerdote que conozca de esto, porque hay ocasiones que tú tienes esta cosita dentro de ti de que hiciste un aborto, por alguna manera, por ahí o algo, y no lo platicas, el sacerdote no te entiende, el médico pues ni sabía, ni idea tenía, ni nada, él nomás échame el dinerito. Entonces hay personas que pueden estar cargando con un pecado y no lo saben. Entonces, pues de alguna manera, no es que revivir ni abrir la herida. Ahora sí que, pues es como cuando algo tiene pus, abres que Más bien salga es la pus, sanar la herida. sanar la verdad. Y sanar la verdad o exponiendo la herida es como esto se situación de que uno no conoce, que entendamos el aborto no es pecado porque la iglesia es bien maldita y bien mendiga y quiere que todos nos vayamos al infierno y quiere que todas las mujeres anden teniendo hijos y ¿qué? Como dicen, teniendo hijos para que vengan a sufrir a este mundo. Nada. Si nosotros matamos a un niño, es peor que estar martillando sobre los clavos de Cristo, sobre las espinas de la corona de la cruz de Cristo que tuvo en la cruz. Así de delicado es esta situación. No lo veamos por el lado de que, ay, la iglesia no nos deja hacer nada. Lo que estamos haciendo son situaciones de veras, bien delicadas, y si es que nos llamamos cristianos. Sí, así es. Y pues es por el bien mismo aún como dices tú, si alguien ya en su juventud o tiempo atrás, ya participó de esto, pues necesita confrontarlo, no para estar machacando, no para estar poniendo el dedo en la herida, en la llaga, sino más bien es para ser sanados. Claro, Esto no es para avergonzarte, esto no es no. para aplastarte al suelo. Esto es para que, es como cuando tienes un problema en una muela, no sé, tienes una muela que necesita atención médica, necesitas a un dentista, pero ahí la dejas, y ya pasaron años, y lo que has hecho es ignorar que tienes un problema con la muela, pero el problema lo tienes ahí, y no lo vas a solucionar hasta que no vayas y recibas la atención necesaria, la sanación, la cura. Y pues eso es lo que ofrece la iglesia. La iglesia nos sana, nos cura a través de la gracia que es impartida por los sacramentos que son administrados por los ministros de la iglesia. Y todo esto es de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es lo que Él nos ofrece y por eso lo que tú decías, no sea que alguien esté escuchando esto y haya cometido algo que por no tener una conciencia bien formada, ni cuenta se dé, ni cuenta se haya dado que ha incurrido en una falta grave. Ahora sabemos que cuando hay ignorancia, el grado de culpabilidad disminuye, pero si alguien ya está escuchando esto, ya no hay ignorancia. Ya se fregó. Así es. Después de escuchar este video, ya no puedes tú clamar, ya no puedes tú arguir que eras ignorante porque ya no lo eres. Entonces sí necesitas ir y buscar la ayuda necesaria. En este caso, pues tenemos el sacramento de la confesión. Consejería espiritual o incluso, mira, probablemente haya personas que dicen, bueno, este video, por ejemplo,
a mí que me siguen con su familia, para que platiquen con los hijos, con los nietos, acerca de cuál es la postura de la iglesia ante el aborto y por qué la iglesia no lo acepta como una medida de nada dentro de sus planes de salvación. O sea, no nos vamos a salvar matando a nuestros hijos. Así es, el aborto es considerado un homicidio intencional. Quiero leer aquí un versículo de la Sagrada Escritura. Está en el libro de los Proverbios, en el capítulo 6, y voy a leer el verso 16 y el 17, y dice así: 6 cosas hay que detesta el Señor, y 7 son las que abomina su alma: ojos altaneros, sería la soberbia; lengua mentirosa; manos que derraman sangre inocente. Entonces ahí las manos que derraman sangre inocente, obviamente el inocente por excelencia, pues es el que aún no ha nacido, el más, como tú lo decías, el más vulnerable, el que realmente está en un estado de inocencia. Entonces, es un pecado. Entonces, esto es grave. Me gustó lo que dijiste. O sea, no se trata esto de que debemos de pensar que el pecado primariamente es una ofensa contra Dios, como tú lo dijiste. Es como estar clavando los clavos de Cristo, poniendo las espinas, es estar infligiendo el castigo que Cristo recibió, porque ese castigo le vino a causa de nuestro pecado, de nuestra transgresión. Pero por otro lado, en la Biblia, en la Sagrada Escritura, se habla de un temor que es un temor sano. Es el temor de Dios, porque dice que con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Es como cuando el niño por primera vez pone su dedito en lo caliente o en la lumbre, rápido lo aparta. Es un temor sano de autopreservación que te hace protegerte, te hace huir de algo para salvar tu vida. El temor de Dios es así. Entonces, sí, es grave. Como este versículo que sonó fuerte, dice que Dios abomina las manos que derraman sangre inocente. Y sí, es fuerte, pero es algo que te debe llevar a la preservación de tu vida. Se trata de tu misma alma. Por amor a ti mismo, diríamos. Por amor a tu alma, haz algo. Fíjate que yo te voy a cambiar eso del temor una vuelta de tuerca más. Es el temor que debemos de tener los hombres de lastimar a Dios, de lastimar a Cristo, de lastimar al Espíritu Santo. O sea, nosotros debemos de tener ese temor. Lo que dices es de alguna manera cierto, y por ahí algunas maestros de la iglesia así lo pueden definir, y es cierto. Tú lo citas, pero te digo, en la siguiente vuelta de tuerca es de que yo debo de tener temor de ofender a Dios por lo maravilloso y bueno que es Él. ¿Y dónde está mejor representado? En el niño, en el pesebre. A ver, ven y dale de latigazos a esa criaturita que está, estoy señalando con el dedo así, esa criaturita que está, a ver, dale de latigazos. No, porque le va a doler. Pues es peor contra el niño que está por nacer, contra esa criaturita. ¿Verdad? Es tan criatura de Dios como cualquiera de nosotros, y eso es lo que un católico debemos de entender. Hijo de Cristo, ese pequeño cigoto que está ahí, como el viejito que ya está estorbándonos y que le queremos dar un empujón para que pues ya no delata. Sí, así es. Entonces, bueno, prácticamente hemos cubierto a grandes rasgos. Yo sé que este tema puede ser abordado desde muchos puntos desde muchas perspectivas, planteando diferentes preguntas, pero yo creo que a grandes rasgos hemos cubierto lo fundamental y lo esencial de este tema, del tema del aborto, que es homicidio voluntario. Y es un pecado, es una falta grave, es un pecado mortal, causa, como ya lo mencionabas. ¿Cuál es la palabra latina esta, la frasecita latina? Late sentencia. Así es. O sea, en otras palabras, automáticamente, ipso facto, a la goma. estás cortándote de la comunión con la iglesia. Y es grave. Va referido a que nadie te lo tiene que decir. No se necesita un proceso canónico. No, ya en automático, bye. Ok, y eso es lo fuerte, esto es, por decirlo así, la mala noticia,
La buena noticia, como ya lo hemos estado señalando una y otra vez, la buena noticia, porque desde ahí viene, dicho sea de paso, la palabra evangelio. La palabra evangelio literalmente significa buena noticia, el buen anuncio. Hay esperanza y esa esperanza es hallada en el seno de la iglesia. Hay perdón, hay misericordia que está disponible para los penitentes, para los que se Hay arrepienten. razón, hay verdad y hay belleza. Hay razón, hay verdad y hay belleza. Así es de que si tú te has visto envuelto en este pecado, ya sea directamente o como lo vimos también, o por cooperación, participaste de alguna manera. Alfredo ya nos dio, esto fue nuevo, como él lo dijo, con nadie lo había compartido. Yo también me estoy enterando. Alfredo compartió un testimonio, cómo él participó de algo que no se dio cuenta, no estaba bien informado y lo permitió, participó, pero él, no te quedaste ahí, ¿verdad, Alfredo? No te quedaste, ¿qué hiciste? Buscaste la solución, buscaste... Ajá, sí, o sea, ¿qué crees? Que cuando yo lo conversé con el sacerdote, yo lo estaba diciendo así como de que, pues yo lo que les digo es que en la ciudad donde yo practicaba, de la obstetricia, pues alguien decía, es que hazme el aborto, mira, yo no, ¿verdad? Es que voy con fulanito, pues te va a despelucar, te va a quitar la lana. Entonces yo le decía, ve al Distrito Federal, ahí te los hacen gratis, ¿verdad? O sea, yo no quiero que te maten, no quiero que te vayan a robar tu dinero, ve al DF. Bueno, pues hasta por ahí ese tipo de situaciones no es prudente que uno las... Así es. Sí. Porque así de delicada es esta situación. Bueno, pues Alfredo, me queda agradecerte en verdad. Gracias por el tiempo que has tomado para compartir tus conocimientos desde la perspectiva médica. ¿Puedes repetir cuál es tu especialidad, Alfredo, para los que nos están escuchando? Soy ginecólogo, ginecobstetra. Ok, ni siquiera sé pronunciarlo, así de que para que veas el grado de mi ignorancia. Ginecólogo. Ginecólogo, hombre, vamos a dejarlo así, el ginecólogo, hombre. Ahí queda. Bueno, pues gracias, Alfredo. En verdad valoro el tiempo que has tomado y también gracias a los que han estado siguiendo. Les pedimos una disculpa porque sabemos que por ahí la transmisión ha tenido algunos cortes, por ahí nos congelamos un par de ocasiones, pero gracias por su paciencia y les animamos a que tomen esto, medítenlo a conciencia, compártanlo con las personas que ustedes tienen un alcance, y busquemos a Dios nuestro Señor, que siempre está ahí disponible y está anhelando. Yo usaría la palabra anhelando. Él está anhelando la completa reconciliación. Él es como el padre amante que esperaba al hijo pródigo. Ustedes recordarán al hijo pródigo que era hijo, pero pues se fue a hacer y deshacer y terminó en el lodo, entre los cerdos, entre los cochinos o entre los chanchos, como dicen algunos. Pero hubo un momento donde el hijo pródigo dice que volviendo en sí, dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice que el hijo fue y dicen que el padre lo vio a lo lejos, el padre amante, el padre del hijo pródigo, lo ve a lo lejos y dice que corrió al encuentro y ni siquiera el padre esperó a que el hijo diera un discurso. No, el padre dice que se lanzó sobre él, lo abrazó, le besó y claro, ya después el hijo sí se confiesa, pero fue algo muy bonito y eso es lo que Dios quiere hacer con todo el que ha caído en ese o en cualquier otro pecado. Dios quiere una reconciliación, ¿verdad? Bueno, pues gracias a todos de nuevo, que tengan un hermoso día, que Dios les bendiga a todos y pues nos vemos hasta la siguiente, hasta la próxima. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.